Buenos días a todos ustedes. Gracias por venir otra vez. Vamos a estar hablando hoy sobre Jacob. Estoy procurando los versículos nada más. Sobre Jacob. Jacob era el hijo de Isaac, el cual era hijo de Abraham, que era su hijo prometido. Y Jacob era uno de dos, ¿verdad? Tenía Esaú y Jacob. Cuando Jacob nació agarrando el pie de su hermano Esaú, y por eso le llamaron Jacob, que se llama engañador. Cuando él estuvo creciendo, dos historias que están escritas en la Biblia sobre Jacob, de su infancia, de su juventud, es cuando él robó la descendencia, la primogenitura de Esaú por un plato de sopa, de lentejas. Él era el segundo y Esaú cambió su primogenitura con él por un plato de lentejas. Fue muy sabio él en hacer eso, ¿verdad? Después Jacob, cuando Isaac se estaba muriendo, estaba un poco, no podía mirar muy bien. Isaac pidió a Esaú que fuera a agarrar un animal y hacer para él, para que él pudiera comer y darle la bendición antes que se fuera. Y su mamá Rebeca le dijo a Jacob, mira, tu papá le va a dar la bendición a Esaú, tienes que tú recibirla. Entonces Jacob dijo, pero yo no hablo como Esaú, yo no huelo como Esaú, yo no nada. Esaú era una persona que tenía mucho pelo en su cuerpo, Jacob no tenía. Y Rebeca hizo un plato para que Jacob ofreciera a su papá. Y también le puso piel de animal en él para que cuando Isaac pusiera su mano en Jacob pudiera pensar que era Esaú. Estaba intentando engañar a su propio esposo porque su favorito era Jacob. Entonces Jacob fue y lo hizo y consiguió la bendición que le pertenecía a Esaú. La obtuvo Jacob a través de ese engaño. Y Esaú obviamente se enojó demasiado y quería matarlo. Y Rebeca le dijo, ve a la casa de mis padres y huye de tu hermano porque te quiere matar. Entonces Jacob, mientras estaba en el desierto, fue a dormir, yo creo, sintiéndose solo, sintiéndose agotado, sintiéndose perdido, con miedo. Él fue a dormir y tuvo un sueño donde Dios le repitió las promesas que le había repetido a Isaac y le había dado a Abraham, su abuelo. Y él le repitió, mira, tú vas a ser una nación muy grande. Y le dijo, yo estoy contigo, yo te estoy protegiendo. Y es ahí donde vamos a empezar a leer. Génesis capítulo 28, versículo, vamos a empezar del 16 hasta el 22. Dice así. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Yo estoy segura de que Jacob ya sabía quién era Dios. Es un poco imposible tener un padre que sirve a Dios, un abuelo que sirve a Dios, que lo llaman, no, el padre de la fe, y no saber quién Dios era. Pero no fue hasta que Jacob estaba en esa situación por sus propias decisiones que tuvo un encuentro con Dios personalmente, que pudo decir, wow, esta es la casa de Dios,
ese es Dios, maravilloso, santo Dios. Y entregó en ese momento su vida para Dios, así como nosotros entregamos nuestra vida a Jesús. Jacob en ese momento se dio cuenta de que Dios era real, no era un cuento, y entregó su vida para Dios. Y si sigues leyendo, él empezó a vivir una vida diferente. Él empezó a vivir una vida sin miedo, con más valentía, y Dios empezó a bendecirle grandemente, porque ahora quien caminaba con él era Dios, no caminaba solo. Aunque tuvo momentos Jacob que engañó todavía, más que nada él caminó rectamente delante de Dios, más que engañar. Y el problema es este: Jacob todavía tenía el nombre de Jacob, todavía tenía esas enseñanzas adentro de él de engañar. Él no tuvo una madre que le enseñó a ser una persona recta. Él no tuvo una madre que fue sabia y le enseñó a no engañar, a hacer el bien. No, su mamá le ayudó a hacer el mal. Entonces esas cosas ya estaban escritas. Cuando él nació, su historia, su identidad de ser engañador ya fue escrita para él. En vez de sus padres nombrarlo otra cosa que fuera de bendición, no, ellos le llamaron de engañador. Entonces esa historia, esa identidad ya fue escrita por él, para él. Y él no tuvo ninguna opinión, él no tuvo ninguna posibilidad de tener su propia identidad. Entonces esas cosas ya estaban adentro de él. Y aunque él caminaba con Dios, después fue un poco difícil el luchar contra, me imagino, de esas cosas, porque era lo que él sabía, era lo que ya estaba escrito para él. Y muchas veces nosotros somos la misma cosa. Nosotros nacemos en una cierta cultura, nacemos en un cierto hogar, una cierta familia que se hace las cosas de una cierta manera, o porque mi mamá, mi papá siempre fueron a aquella iglesia, entonces por eso voy. Pero nunca tuvimos nosotros mismos una relación, un encuentro verdadero con Dios. Estamos viviendo bajo la historia que fue escrita para nosotros. Estamos viviendo una identidad que se nos fue dada cuando nacimos. Se nos fue dada a través de la cultura, se nos fue dada a través de nuestra familia. Estamos viviendo bajo la fe de nuestros padres, nuestros abuelos. Si nosotros mismos tener nuestra fe personal y si nosotros mismos tener nuestra relación personal, y después de un tiempo aceptamos, ¿no? Muchos de nosotros, va a ser así. Toda nuestra cultura dice que voy a crecer, voy a ir al colegio, voy a tener una familia, voy a tener hijos y voy a tener una casa y me voy a morir y punto final, no. Y ni a veces dudamos ni preguntamos el porqué de las cosas, porque así es la vida, ¿verdad? Y entonces estamos nosotros siguiendo esa historia que ya fue escrita para nosotros. Pero cuando Jacob tuvo ese encuentro con Dios, él mismo, que ya sabía de Dios, pero él mismo tuvo ese encuentro con Dios y pudo dar su vida para Dios. Yo creo que él miró y dijo, yo no estoy solo. Yo puedo hacer las cosas mejor. Yo tengo una opción. Así cuando nosotros damos nuestra vida a Dios, aceptamos a Jesús en nuestro corazón, podemos tener una nueva vida. Podemos tener una nueva historia. Dios puede escribir una historia nueva para nosotros, darnos una nueva identidad. Y Jacob luchó todavía con su pasado por un tiempo. Engañó unas 2 veces más todavía, pero él luchaba para ser recto y todos los que estaban a su alrededor miraban que Dios caminaba con él. Incluso fueron hacia él a hacer pacto con él porque no querían pelear con él, porque sabían que con él caminaba el Dios todo soberano, todopoderoso. Y así es con nosotros también. Y en el futuro Dios fue y le dio un nuevo nombre. De Jacob empezó a ser Israel. Y así es con nosotros. Cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, que personalmente
tenemos nuestra propia fe y tenemos un encuentro con Dios y empezamos a caminar con Él, podemos tener esa nueva historia. Y a veces se nos va a hacer difícil porque esa historia que estábamos leyendo, esa cultura, esa familia tiene un agarre bien fuerte en nosotros todavía. Vamos a tener que pelear un poco, pero Dios quiere darnos un nuevo nombre. Quiere darnos una nueva historia, quiere darnos una nueva identidad para nosotros, así como le dio a Jacob. Y todos van a ver que Dios camina con nosotros. Van a decir, wow, tú no eras así antes, tú no hacías esas cosas antes. ¿Y por qué? Pero antes yo me acuerdo que hacías tal y tal cosa. No, tú tienes ahora una diferencia, tienes una nueva identidad y las personas van a ver la diferencia porque ya no estás solo, porque Dios camina contigo. Quiero leerles a Lucas capítulo 12, versículo 7 de Lucas dice así: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajaritos. Pues Dios nos cuida, Dios nos guarda cuando damos nuestra vida a Él. Dios cambia nuestra historia. Ya no tenemos que vivir aquella historia, ya no tenemos que hacer lo que la cultura nos dice o que aquella familia nos dice o vivir esa vida porque así es la vida. No, Dios está ahí de brazos abiertos para darnos una nueva identidad, para cuidar de nosotros, para estar con nosotros, para darnos una nueva historia. Y es gratis y es fácil. Toma una decisión para cambiar el resto de tu vida y no tener que hacer lo que estabas haciendo antes. Pues que Dios le bendiga. Yo espero que ustedes piensen sobre eso y le den a Dios una chance. Y le pido que dé a Dios una chance, porque les aseguro que no se van a arrepentir de dar su vida a Dios y mirar lo que Él tiene para ustedes. Nosotros a veces vivimos una vida pensando es lo que hay, todos viven una vida normal, una vida es así, es lo que hay para mí. Pero no, Dios cuando entra en nuestros corazones es así, cuando podemos cantar en medio de tormentas, podemos levantar nuestras manos en medio de problemas, porque ya no estamos solos, ya Dios está con nosotros. Y la historia que nosotros seguimos es una historia sola, es una historia sin nuestra personalidad. Entonces que Dios le bendiga y estaré orando por cada uno de ustedes y los veo la próxima semana. Bye bye.